Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Salud al Clima. Hola, yo soy Lidice Álvarez, salubrista pública. Y yo soy Alexander Salazar, bacteriólogo o microbiólogo según la universidad que les haya emitido el título. Sí, hoy en nuestro canal vamos a hablar de la viruela Del del mono. mono o monkeypox. ¿Por qué nuestro canal tiene que ver con cambio climático también? ¿O qué? Pues eso parece como todo evento en salud de tipo infeccioso está relacionado con las alteraciones del clima, ¿cierto? Hay dos factores principales de lo que alcanzamos a revisar y es uno, que a medida que aumentan las temperaturas, pues los animales también van a buscar sitios donde se puedan adecuar para vivir mejor. Claro. Y segundo, pues la presión que hemos hecho como especie al ir invadiendo todo el hábitat natural, donde están distintos animales que viven salvajes, que viven tranquilos en su hábitat, pero el ser humano pues ha ido invadiendo, ha ido metiéndose en esos territorios. Al parecer en el Congo, como hay un conflicto armado también desde hace varios años, pues eso hace también que la gente vaya y se refugie en distintos sitios donde debería estar viviendo, ¿cierto? Por lo O sea, que alterando estos hábitats naturales. exactamente. Y entonces eso hace que haya una conexión directa con ciertos animales, y estos animales tienen algunas enfermedades y obviamente al estar en contacto con el ser humano, pues termina con lo que se llama zoonótico o zoonosis, transmitiéndose a las personas. Sí, aclaremos el concepto zoonosis, son aquellas enfermedades infecciosas que se transmiten naturalmente entre los animales selváticos en este caso, y se habla de zoonosis porque hacen ese paso, como se dice, o ese salto del animal al humano. Pero es porque estos seres inteligentes, que somos nosotros, invaden ese hábitat natural, netamente, digamos, por la caza o eso, o deforestación, Sí. que resultan siendo infectados. Es el caso precisamente de la viruela del mono. ¿Sabías, Lidice, que ya en el año 2013, en la revista Plus One, había un artículo que hacía esta predicción de lo que estamos viviendo hoy? Imagínate. Ah, miren, entonces ya desde hace años se sabía, enfermedades de África las íbamos a tener en todo el mundo. No, eso es obvio. Desde que pasó el Zika, el chikungunya, todas esas enfermedades vienen de África. Sí, exacto. El SIDA, cuyas hipótesis se originó en África, y son los seres humanos inteligentes de los países desarrollados que van allá y la dispersan por todo el mundo. O sea que hay que tener unas medidas. Entonces, por ejemplo, en este ya precisamente, además de la predicción que se daba de esta posible, la viruela del mono ha estado confinada realmente allá de forma endémica, sí, en el Congo, en los países centrales de África, ¿cierto? Pero en este caso la predicción la hacían también respecto al cambio climático. Entonces, como generalmente la viruela del mono se transmite a través de roedores, ardillas, primates no humanos, ¿cierto? Entonces, el cambio climático en esta predicción se daba pues como va a estar unas temperaturas muy altas, estos animalitos van a estar buscando áreas mucho más frías para poder obviamente subsistir. Esa era pues la lógica de ahí. En el caso de un artículo más reciente, bueno, no tan reciente, realmente del 2010, que era el que estabas comentando, en la revista Proceedings National Academic Science, PENAS, en el 2010, imagínate, una revista muy famosa, se dijo lo siguiente, de hecho se analizó, que lo que estaba diciendo, que debido a la disminución o al cesamiento de los programas de vacunación contra la viruela, se aumentó el número de casos de la viruela del mono. Quiere decir que había una reacción cruzada de inmunidad mediada por la vacuna. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque para todos nosotros la viruela desapareció hace años. Y se, o sea, aquí en Colombia se y en daba el otros término lados. erradicado. Exactamente, entonces era la enfermedad erradicada. Y ahora escuchamos viruela, una enfermedad que tenemos la idea de que ya se erradicó, y pues aparece otro animal, como ya hemos tenido varias enfermedades, ¿no? De la gripe porcina, la aviar, todos los animalitos, ahora aparece esta viruela asociada a los monos. Entonces allí vemos el gráfico del artículo que nos habla Alex, y es, en este gráfico entonces vemos que en el periodo de 1981 al 86 está el porcentaje de población vacunada, esos numeritos en azul que ustedes ven allá abajo, y la incidencia de la viruela, que se ve la línea azul con puntos, azul, línea y punto, que es muy baja, la incidencia para ese periodo. Es decir, la población que estaba vacunada contra la viruela
presentaba pocos casos de habían casos, viruela pero del mono. pocos casos porque había población vacunada. Hay un porcentaje de población vacunada, que no era la totalidad, pero había un porcentaje de población vacunada. Entonces, uno ve que efectivamente los más pequeños eran los que más la sufrían, ¿cierto? Los otros tenían todavía menor incidencia, pero había muy controlada. ¿Qué pasa después en el periodo de 2006 a 2007? Según lo que veo ahí, ¿cierto? Que la vacunación, como ustedes ven, está en rojo, es 0, excepto por allá para los que tenían de 20 a 24 años, que pues obviamente seguramente recibieron su vacunación cuando fueron más pequeños, en los años anteriores. Y entonces miren ustedes cómo se subió. Ustedes ya ven la incidencia en la línea roja con punteada. Así que más de 20 por 10.000. Sí. Y va aumentando hacia los 10 años. O sea que la población menor de edad, sobre todo de menos de 15 años, de 19 años, eran los que tenían mayor incidencia. Exacto, y después ya de los 10 y después de los 20, miren ustedes que ya baja. O sea que eso evidencia que la vacuna, cuando se estaba dando en ese momento, sí tenía una reacción cruzada de protección contra la viruela del mono. Y esto también nos hace ver una cosa, y es que en el Congo siempre ha habido esos casos. O sea, no es una enfermedad para ellos nueva. Exactamente. Y solo hasta ahora se habla porque aparecieron 8 casos en Europa y Estados Unidos. O sea, miren ustedes cómo solo se habla de una enfermedad cuando, a pesar de que miles de personas la sufrían en un país pobre, ahí sí, cuando sale de allá y se encuentra en otros lados, ahí sí se empieza a hablar de ellos. Exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos el reporte de la Organización Mundial de la Salud, la nota de prensa, ahora del 19 de mayo del 2022, viruela símica, ¿no? Que hay unos reportes, unos brotes. El primer caso que fue en 1970, un niño, imagínate, 9 años, donde lo detectaron, ¿cierto? Y que se ha mantenido en estos países como Camerún, Gabón, Liberia, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur, ¿cierto? Y obviamente se reporta, lo más llamativo de estos días es que están como una treintena de casos en España, como unos pocos casos en Inglaterra y un caso en Estados Unidos. Pero imagínense, entonces, seguimos buscando las mismas noticias de la OMS, precisamente esta es del 1 de octubre del 2020, titulado Viruela del mono, República Democrática del Congo. En el 2020, vamos a hablar muy claro, aquí la OMS reportaba que entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2020 se notificaron 127 zonas con 4.594 presuntos casos de viruela símica y 171 muertos. O sea, ya estamos hablando del 2020. ¿No interesó esa noticia? No, eso no fue para nada importante, porque era el Congo. Eso era el 2020, vamos un año anterior, 2019, ya habían 3.794 presuntos casos y 73 muertes, ya habían 3.700. Ya en el 2018 nos menciona que había 1.850 casos. 2.850. Imagínense, entonces ya 2.850 2018, 3.794 2019 y en el 2020 tenemos casi 4.500 casos. Y la tasa de letalidad subió. Exactamente, ahí les mencionaba que hay una variabilidad entre el 1 al 10%, lo que mencionan diferentes artículos. Entonces, como ven, los casos por la viruela del Congo ya estaban presentes. Si la OMS los sacaba era porque había una alerta siempre y era sino cuestión de detectarlo en otros países. Y pues son zonas en las que definitivamente hay extranjeros que van allá y viajan a sus países. Dado que por ahora dicen que no han encontrado que haya sido por los viajes, de los casos detectados. En un caso en Inglaterra sí, bueno, pero no hay conexión con los demás. No típica de que porque vino de allá entonces lo trajo, ¿no? Ahí pueden haber muchas hipótesis porque de hecho los animales también son polizones de varios medios de transporte humano, entonces pueden ir los roedores, pueden ir en barcos, pueden ir en tantas cosas que transportamos que pues pueden igual pues como hay algunos que les gusta tanto animales exóticos que están también prohibidos, la caza. Entonces, por ejemplo, allá cuando hablamos del Congo, precisamente es un país como algún otro por ahí que vive en conflicto armado, tiene pobreza, está en el trópico, entonces tiene todas las condiciones. Olvidar estos países no es la solución para los países desarrollados. Obviamente a nosotros nos abandonan, pero si no quieren tener estos casos allá en sus países, pues entonces tengamos unos países sostenibles. Sí, exacto. Sí. Entonces, pues queda claro que si esto hubiera ocurrido en Colombia y estuviera pasando en Colombia, también, pues tampoco hubiéramos sido noticias de nada, hasta que algún europeo o alguien de Estados Unidos viene acá, como vienen acá a la Sierra Nevada de Santa Marta, diferentes países, y vuelven a sus lugares de origen y ya. Y llevan las enfermedades.
Bueno, hablemos en concreto de esta, ya que aquí Alex es el microbiólogo. ¿Quiénes son las poblaciones que más se pueden infectar? Todos, realmente. Todos. Todos, porque prácticamente del informe de la erradicación del virus de la viruela, pues se disminuyó totalmente, evidentemente, no hay programas de vacunación contra la viruela. No, Por lo que evidenciamos en estos artículos, y lo dicen los científicos, es que precisamente durante su momento de vacunación, pues se disminuyeron los casos, obviamente de viruela y de la viruela del mono. O sea que esa es una opción y de hecho creo que se está hablando con la casa productora de la vacuna para volverla a producir. ¿Cómo son los síntomas? Los síntomas, más bien cómo se transmite. Bueno, ¿cómo se transmite? Se transmite por vías respiratorias, pero realmente se necesita un contacto más cercano, mucho más, no es tan fácil como el COVID. ¿Sí? Se necesita un contacto estrecho, más estrecho y más prolongado. Las lesiones que presentan los pacientes, por ejemplo, ahí vemos en la imagen la viruela del mono, esas lesiones mientras estén activas son infecciosas. ¿Sí? Las gotitas y todo eso, el contacto, pero apenas pasa a la fase de costra, no. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se transmite? Perdón, volvamos al principio, pues entonces vías respiratorias por contacto, porque había que mencionarlo ahí, eso es como lo principal. Y los síntomas tienen dos fases. La primera es como un síntoma gripal, cefalea, malestar general y eso, más o menos 1 o 3 días. Fiebre. Sí, fiebre. También. Como dice, tienes una gripa. Sí. Y a los 3 días, más o menos en adelante, se va a empezar a aparecer la segunda fase, y que es el brote en la cara principalmente. En la cara. Más o menos un 95% de las personas lo sufren, o sea, que ahora con la mascarilla no nos vamos a dar cuenta. Entonces ahora va a tocar, quítese la mascarilla, puede ingresar al salón, entonces se va a tener el brote. Y obviamente en las palmas de las manos, en las palmas de los pies, incluso los genitales, dicen, imagínense. Allá. Bueno, ahorita veíamos que la letalidad no es tan alta. No, menos mal. Sí, lo que parece es que es pues una enfermedad discapacitante. Sí, durante el tiempo. Pues estéticamente no es que nos guste tanto. Pero no se va a morir la gente, digamos. No, la letalidad pues desafortunadamente hay personas en las cuales puede morir del 1 al 10%, va variando. ¿Hay tratamiento? Sí, tratamiento más que todo como la persona estar en casa, ¿no? Ok. Sí, y pues la prevención, que es la vacunación. Sí, la prevención, en cuanto a la prevención es lo que hablábamos, que se espera, que ya se están hablando precisamente obviamente con grupos prioritarios como es el personal de salud, que logran su vacunación con el virus que estaba erradicado. O sea, esa es la vacuna, o sea, contra el virus de la viruela que estaba erradicado. No hay una vacuna, hasta donde hemos leído ahora, específica contra el virus de la viruela del mono. No hay específica, sino la anterior. Entonces es lo que se llama una reacción de protección cruzada. Sí. Eso es. Ahora sí, digamos, si se va esparciendo por todo el mundo, la tenemos en Latinoamérica, hay casos en Latinoamérica, este momento que estamos haciendo el video. Pues no, los reportes nos mencionan Europa, obviamente España es como el país con más casos, más o menos una treintena hasta estos días, Inglaterra, entonces un poco más como una decena, Estados Unidos y Australia. Y yo escuché que Perú de pronto como casos sospechosos. Seguí buscando y todo, pero lo que obviamente se hizo famoso con lo de Perú, hasta donde busqué, fue una alerta. Sí, lanzaron un comunicado de alerta, pero obviamente hay tanta información que también pues el Google no nos ayuda a buscar como que si haya casos, pues en este momento la grabación no lo tenemos como confirmado. Al momento de edición ya van confirmados 120 casos en España, cientos en Portugal, 1.400 casos en África. El 24 de mayo se detectó el primer caso de América Latina en Argentina. En Perú ya se detectó el primer caso, mientras en Cartagena se alertaba de la posible llegada de viruela del mono al país. Y la OMS reportó, excluyendo los casos de África, que se han reportado más de 550 casos nuevos de viruela del mono en 30 países. Los viajes, lo que son el transporte aéreo, definitivamente ayuda a dispersar todas las enfermedades. Entonces no es raro, pues con esta cantidad de viajes que se han tenido obviamente en las últimas décadas, pues no es raro que cada país vaya a tener su caso, su primer caso de viruela del mono. Y por lo que también hemos dicho, con todo lo que se mueve, incluyendo los animalitos. Exactamente. Y aquí tenemos que las ardillas, los roedores y los primates pueden ir. Entonces ardillas y por ahí tenemos montones de ardillas, o sea, es un animalito que se mueve con mucha facilidad. Los roedores en general pueden estar viajando de polizones infectados. Miren que precisamente es una infección de la cual ya se había predicho desde hace más o menos una década,
que iba a resurgir y entran en lo que se llaman unas enfermedades reemergentes. Son aquellas que se tienen supuestamente controladas, pero debido también hoy que ya se han acelerado los efectos del cambio climático, pues que se eleva la temperatura y eso es a nivel global, pues entre las enfermedades reemergentes tenemos las enfermedades como el dengue, chikungunya, zika, y ahora aparecen estas que precisamente entran en ese grupo, que son olvidadas, no, que están allá confinadas en esos países, pero la movilidad y la curiosidad del ser humano por supuestamente viajar a todos los países hace que ayude a que se dispersen. O sea que la predicción nos hablaba de dispersión de animales, pero en este caso fue la enfermedad que fue llevada por los humanos que fueron a esos sitios de origen y vuelven a sus lugares donde viven, precisamente. Bueno, pues también esto está como en desarrollo, queríamos como estar informando también y que si uno hace los rastreos a través de artículos científicos, esto era previsto. Sí. La viruela del mono no nació hoy, está endémica en el Congo y era de esperar, pues precisamente por el descuido que se tienen de estas naciones, todos nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Una sostenibilidad. O sea, que en Latinoamérica no habían viruela de mono. Parece, ¿no? Eso es una buena pregunta. O sea, como autóctona. En los monos no, nuestros como autóctona, no había lo que se conoce era que es como la transmisión del ébola en África. Autóctona como tal es en África, ¿no? Pero que nosotros las tengamos acá, pues. Sí, y también en Congo, de hecho en Congo también tenía el brote de ébola. El brote de ébola continuo, entonces el Congo es un país muy complicado. O tiene muchas condiciones propicias para generar todos estos brotes que se van presentando. Bueno, entonces nos vemos, comenten. Chao. Chao. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en nuestra casa, en el patio trasero, donde tenemos un hábitat, pues tratando de tener maticas y enfriarnos un poco. No es el Congo. No es el Congo. No es el Congo.